Vamos a intentar realmente centrarnos un poco en tema, porque si no me va a resultar complicado, y voy a intentar realmente revisar qué podemos hacer hoy en el mundo del trasplante renal para mejorar los resultados. Y antes, como no, realmente participar también en el homenaje al doctor Gladstone Cumberbatch, un poco como referencia de la nefrología dominicana, agradecerle todo su trabajo, felicitarle realmente por este homenaje y sobre todo desearle realmente muchísimos éxitos y que pueda disfrutar realmente de la familia y de la vida en todos los años que seguro que le van a quedar. Muchísimas felicidades, Gladstone, y enhorabuena realmente por este homenaje. Como todos ustedes saben, realmente en el paciente con insuficiencia renal crónica tenemos tres alternativas terapéuticas. Tenemos la hemodiálisis, tenemos la diálisis peritoneal, pero sobre todo tenemos el trasplante renal. Trasplante renal que de alguna manera supone la mejor alternativa terapéutica para el enfermo con insuficiencia renal crónica y supone la mejor alternativa porque va a proporcionarle la mejor y máxima calidad de vida, porque va a prolongar de manera significativa la supervivencia del enfermo y también claramente porque va a tener un impacto positivo económico para los sistemas de salud, para los sistemas públicos de salud. Claramente el trasplante aporta frente a la diálisis mejor calidad de vida, mejor supervivencia y menor coste económico. Por este elemento creo que es básico que todos los que nos dedicamos realmente al enfermo renal intentemos tener presente que el trasplante debería ser la primera opción terapéutica para nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Es evidente que en los últimos 10, 15, 20 años y con la introducción de los fármacos inmunosupresores hemos conseguido controlar progresivamente la incidencia de rechazo agudo y hoy en todas nuestras unidades y seguro que también aquí en República Dominicana la incidencia de rechazo agudo está entre el 10 y el 15%, algo absolutamente inimaginable hace solo 15 o 20 años cuando prácticamente todos los pacientes tenían un rechazo agudo. Por lo tanto, a medida que han ido apareciendo los nuevos fármacos inmunosupresores, hemos ido controlando progresivamente el rechazo agudo y al mismo tiempo hemos ido mejorando los resultados de supervivencia del injerto a corto plazo. Yo diría que a corto plazo, al año del trasplante, los resultados son francamente favorables y creo que va a resultar difícil mejorar los resultados a corto plazo. Es evidente que cada día nuestro paciente tiene mayor comorbilidad, es evidente que cada día trabajamos con donantes más marginales, por lo tanto, obtener supervivencias del injerto por encima del 90% al año, considero, y creo que lo consideramos todos, que es un éxito importante. Pero realmente la gran problemática del trasplante renal, y ahí viene la pregunta de mi conferencia, son los resultados a largo plazo. Y fíjense ustedes, cuando uno analiza la supervivencia a largo plazo, se da cuenta que hemos llegado a un plató, a un techo, y que no somos capaces realmente de mejorar los resultados a largo plazo. Estos son datos americanos, pero probablemente los podríamos extrapolar a Europa, a España y probablemente a su país, en el sentido de que en los últimos 10, 15 años los resultados a largo plazo del trasplante renal prácticamente no han mejorado. Es cierto, como decíamos antes, que cada vez más nuestro paciente es más complejo, es mayor, diabético, hipertenso, con mayor comorbilidad. Por la razón que sea, no hemos sido capaces realmente de mejorar los resultados a largo plazo. Y esencialmente, como ustedes saben, por dos motivos fundamentales. El primer motivo, porque se nos mueren los pacientes de manera anticipada. Y se nos mueren especialmente por mortalidad cardiovascular y por el desarrollo de cáncer. Y en segundo lugar, porque perdemos riñones por el desarrollo de la nefropatía crónica o también hoy denominada
IFTA o fibrosis intersticial y atrofia tubular. Estos dos factores, la muerte prematura cardiovascular, la muerte prematura por cáncer y el desarrollo de la nefropatía crónica del injerto, son los dos grandes lastres que tenemos hoy en trasplante renal y que nos dificultan de manera importante la prolongación, la mejoría de los resultados a largo plazo. Mortalidad por cáncer, mortalidad cardiovascular de manera prematura respecto a la población general. Nuestro paciente, de alguna manera, se adelanta entre 10 y 20 años respecto a la población general en cuanto a la mortalidad cardiovascular y también respecto al desarrollo de cáncer. Y en mi opinión, la gran problemática que tenemos, estos dos factores, muerte prematura y el desarrollo de nefropatía crónica, ya estaban presentes hace 10-15 años y las seguimos viendo presentes. Están presentes, están marcando y están limitando realmente la mejoría de los resultados a largo plazo. Fíjense ustedes en este estudio donde compara las causas de pérdida del injerto renal en distintos periodos después del trasplante, primeros meses, 6-12 meses, segundo año, entre el tercero y el quinto año y a partir del quinto año. Y la gran problemática a largo plazo es el desarrollo de la nefropatía crónica del injerto y la muerte del paciente con injerto funcionante. Por lo tanto, tenemos unos factores limitantes importantes que nos están dificultando la prolongación, la mejoría de los resultados y que creo que claramente debemos afrontar, debemos trabajar para mejorar los resultados y poder dar realmente a nuestros pacientes la mejor calidad de vida y la máxima supervivencia del injerto y del paciente. De alguna manera podríamos decir que tenemos tres bloques de factores que dificultan la mejoría de los resultados del trasplante renal a largo plazo. El primer factor claramente es el incremento progresivo en la lista de espera. Es evidente que no tenemos suficientes injertos para todos nuestros pacientes, por lo tanto el acúmulo en lista de espera es un factor de riesgo, un factor importante que va a condicionar resultados a largo plazo. En el aspecto del donante, la utilización cada vez con mayor frecuencia, con mayor incidencia y prevalencia de donantes marginales que, a pesar de proporcionar relativamente buenos resultados, obviamente no son iguales que los donantes óptimos. El segundo elemento importante, como decíamos antes, es el desarrollo de la nefropatía crónica, de la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. La atracción progresiva del injerto renal de causa multifactorial, inmunológica, no inmunológica, es un factor decisivo que va a limitar las expectativas, la supervivencia del injerto renal. Y el tercer factor importante, como comentábamos antes, la muerte prematura de nuestro paciente. Muerte de causa cardiovascular, muerte por cáncer. Si no somos capaces de afrontar realmente estos tres grupos de factores, difícilmente creo que conseguimos realmente prolongar la supervivencia del paciente y del injerto. Por lo tanto, tenemos una serie de propuestas, una serie de factores que creo que si los tenemos presentes y trabajamos en equipo, son factibles para proporcionar realmente mejores resultados, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. El primer grupo de factores serían factores relacionados con la actividad de trasplante, que en un segundo entraremos. El segundo factor, la ubicación, la distribución de los órganos. ¿A quién asignamos este bien preciado y limitado que es el injerto renal? El tercer factor, evidentemente, en nuestras manos y clave en todo lo relacionado con el trasplante, la inmunosupresión. Inmunosupresión que está en nuestras manos, que podemos modular y que debemos modular para obtener los mejores resultados. Y finalmente, algo decisivo también en nuestras manos
en manos de los médicos que nos dedicamos al trasplante, que es el manejo clínico, el manejo quirúrgico y el manejo médico de nuestros pacientes. Vamos a entrar un poco en estos 4 factores, empezando por el primer elemento. Y el primer elemento, como yo decía al abrir esta charla, es hemos de aumentar la actividad de trasplante renal. El trasplante renal ha de ser la primera opción terapéutica para el paciente con insuficiencia renal. Comentaba antes, creo que ha sido el doctor Álvarez o el doctor Martínez, que ustedes tienen unos 1.500, 1.600 pacientes en diálisis. 50 trasplantes al año, evidentemente, supone una minoría importante, una limitación importante para el resto de colectivo, el resto de pacientes que tenemos o que tienen ustedes en diálisis. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos es intentar incrementar, aunque sea con donantes, con criterios expandidos, la actividad de trasplante. Y el trasplante, como decíamos, debería ser nuestra primera opción terapéutica para el paciente con insuficiencia renal crónica terminal. En datos bien conocidos del registro americano, pero creo extrapolables a todos los países, fíjense ustedes que rápidamente mejora la supervivencia del trasplante respecto a la diálisis. En esta línea en blanco es la supervivencia del paciente en lista de espera, en diálisis. En amarillo, cuando trasplantamos a un paciente con un donante con un donante marginal, y en verde cuando el donante es óptimo. Aproximadamente a los 6 meses del trasplante, la supervivencia del injerto se iguala con la diálisis y a partir de aquí, en toda la duración del injerto renal, la supervivencia del paciente trasplantado va a ser superior que la del paciente en diálisis. Por lo tanto, como decíamos antes, y aunque sea con donantes marginales, hemos de intentar realmente trasplantar al máximo nuestros pacientes, ofreciéndoles mejor calidad de vida, mayor supervivencia, y no olvidemos el ahorro económico que supone el trasplante respecto a la diálisis. A pesar de todo, estas son cifras de España, que ustedes saben que tenemos un modelo muy bien desarrollado, muy activo, con un programa muy activo. El año 2012 hicimos 2.500 trasplantes en un país con aproximadamente 45 millones de habitantes. Es una cifra correcta, es un buen modelo, pero seguimos teniendo pacientes en lista de espera. Más de 4.000 ciudadanos españoles en diálisis están pendientes de un injerto renal, lo cual nos obliga a intentar ser imaginativos, a trabajar duro para intentar realmente incrementar más la actividad y poder ofrecer realmente la mejor opción, que es el trasplante. Fíjense ustedes la distribución del paciente renal en España, aproximadamente la mitad con un injerto funcionante y la otra mitad están en diálisis. A pesar de todo, creo que todavía tenemos un porcentaje a ganar y un porcentaje a aumentar la actividad. España, como sabemos, es referencia en trasplante de órganos, referencia en donación, y aquí pueden ver un poco las cifras de nuestro país comparado con el mundo, con Europa, con Estados Unidos y con Latinoamérica. Pero el mensaje es muy claro: si España lo hemos conseguido, creo que ustedes también en República Dominicana pueden conseguir incrementar la actividad con el beneficio que supone para sus pacientes. El segundo elemento importante para mejorar los resultados del trasplante renal al mismo nivel de la actividad es el trasplante con donante vivo. Y este es un elemento importante que lo tenemos todos a nuestra posibilidad, a nuestro alcance, y que debemos tenerlo absolutamente claro y prioritario. Todas las estadísticas, todos los registros a nivel mundial demuestran que el trasplante renal de donante vivo ofrece mejores resultados que el donante cadavérico. Fíjense ustedes en datos del registro del doctor Opels, del CTS, a 4, 5, 8, 10 años, la supervivencia del injerto en donante vivo es claramente superior al donante cadavérico.
Por lo tanto, hemos de trabajar realmente en este sentido y hemos de intentar realmente ofrecer a nuestros pacientes y a ser posible, como veremos a continuación, en el momento prediálisis, la opción del trasplante renal y en muchos casos del trasplante renal de donante vivo. España, estos son datos del 2008, estábamos relativamente retrasados respecto al donante vivo. Pero fíjense ustedes cómo hemos ido incrementando claramente la actividad de donante vivo en los últimos 5 años. Por suerte, el número de traumatismos, el número de donantes con muerte encefálica, especialmente gente joven de accidentes de carretera, ha disminuido significativamente en nuestro país e intentamos compensar realmente esta falta de donantes jóvenes con donantes vivos, tal como pueden ver ustedes en esta diapositiva. El año 2012, un 15% de los trasplantes en España fueron de donante vivo y es probable que en este año 2013 prácticamente el 25% de los trasplantes en España sean de donante vivo. Como decíamos antes, la mejor alternativa y en nuestros países con una, en general, fuerte unión familiar, varios miembros de la familia, los papás, los abuelos, los hermanos, creo que todos hemos de trabajar para ofrecer realmente el trasplante y el trasplante de donante vivo a nuestros pacientes. Y el tercer elemento importante, como comentábamos, es el trasplante preventivo, el trasplante antes de entrar en diálisis. Todas las estadísticas, la del doctor Mayer-Krisch en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, demuestran que cuando uno realiza el trasplante antes de entrar en diálisis, los resultados a largo plazo son claramente superiores que cuando uno lo realiza en diálisis y de manera inversamente proporcional al periodo, a la estancia en diálisis. Por lo tanto, creo que es un objetivo nuestro importante ofrecer el trasplante renal como primera alternativa terapéutica a la diálisis y a ser posible en muchos casos en situación preventiva antes de entrar en diálisis con la opción en concreto del donante vivo. El segundo elemento que creo que podemos colaborar y podemos mejorar los resultados del trasplante renal a largo plazo es la ubicación, la asignación de injertos renales. Hay 4 elementos importantes en la asignación, en el proceso, en el procurement, en el proceso de la obtención de órganos que podemos claramente ayudar, colaborar y que nos va a permitir mejorar los resultados. El primer elemento, tan simple como el tiempo de isquemia fría. Sabemos, y todas las estadísticas lo confirman, que el tiempo de isquemia fría es esencial y es importante para definir el desarrollo de necrosis tubular aguda, el desarrollo de rechazo y los resultados de supervivencia a largo plazo. Algo tan sencillo o tan difícil como acortar el tiempo de isquemia fría resulta esencial para mejorar los resultados del trasplante renal, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. La isquemia ha de ser inferior a 20 horas y, a ser posible, inferior a 15 o a 16 horas para obtener los buenos resultados. Algo, repito, tan simple o tan difícil como la isquemia fría es un elemento importantísimo que va a permitir prolongar la supervivencia del injerto y seguramente del paciente. El segundo elemento importante es la concordancia entre el donante y el receptor. Concordancia en 2 aspectos importantes. Primero, a nivel inmunológico y segundo, a nivel de edad entre el donante y el receptor. Los 2 elementos demuestran la necesidad de una cierta correlación, de una cierta concordancia. Uno, para evitar los fenómenos inmunológicos, concordancia inmunológica. El segundo, para intentar aportar la suficiente masa nefronal para este receptor para que pueda desarrollar una buena función y le pueda proporcionar una buena calidad de vida. La mayoría de estudios coinciden que la compatibilidad HLA, clase 1, clase 2,
juega un papel importante en la supervivencia del injerto a largo plazo. Por lo tanto, debemos de intentar conseguir la mejor o la máxima compatibilidad HLA donante-receptor para proporcionar realmente los mejores resultados. Y el segundo elemento, como les decía, intentar encontrar una cierta concordancia entre la masa nefronal del donante y los requerimientos nefronales del receptor. Y en general, y esto es un mensaje importante, donantes mayores, receptores mayores, donantes jóvenes, receptores jóvenes. Lo que no podemos es poner a una persona joven un riñón, especialmente de donante cadavérico mayor, porque estamos aportando poca o escasa masa nefronal y a corto plazo va a tener problemas de hiperfiltración, de proteinuria y de escasez de duración del riñón. Por lo tanto, la compatibilidad inmunológica, la compatibilidad nefronal donante-receptor nos va a ayudar también a conseguir, a prolongar la supervivencia del injerto. Y luego, dos elementos importantes, probablemente menores, pero que pueden ayudar en casos especialmente de donantes marginales. La máquina de perfusión, donantes claramente marginales, donantes a corazón parado, máquina de perfusión que permite prolongar la viabilidad del injerto y seguramente disminuir la incidencia de necrosis tubular aguda. Y el segundo elemento muy importante, la práctica de una biopsia renal basal para conocer las características del injerto y poder descartar en casos de injertos claramente marginales o confirmar la utilización de los riñones. Tanto la máquina de perfusión como la biopsia basal preimplante en caso de donantes marginales creo que puede ayudar a definir mejor las características del riñón, definir su utilidad o no y probablemente definir en algunos casos quién será el receptor para un donante marginal, para un riñón subóptimo. El tercer elemento que está absolutamente en nuestras manos y que creo que es responsabilidad nuestra es la inmunosupresión. Es evidente que la inmunosupresión es la esencia en el trasplante de órganos, la esencia en el trasplante renal y hoy que tenemos una verdadera amalgama, un verdadero arsenal de fármacos inmunosupresores, creo que debemos hacer el esfuerzo básicamente de individualizar el tratamiento inmunosupresor. Las personas, los pacientes, somos distintos, evolucionamos distinto y debemos tener en cuenta el concepto de individualización a nivel del paciente y a nivel temporal para poder ofrecer en cada circunstancia y en cada trasplante el mejor tratamiento inmunosupresor para obtener los mejores resultados. Es evidente que los pacientes son distintos, no es lo mismo un paciente de riesgo inmunológico que un receptor de un donante marginal, que un receptor añoso, no es lo mismo un trasplante infantil que un receptor virus C positivo. Distintas características que deberían definir distintos tratamientos inmunosupresores para en cada caso ofrecer el mejor tratamiento con la menor iatrogenia posible. Y el segundo elemento importante en la individualización es la temporalidad de los eventos. Aunque no es matemático, la primera fase del trasplante es una fase claramente inmunológica, de lesión inmunológica, donde debemos ir con todo nuestro arsenal terapéutico. La segunda fase del trasplante es una fase mucho más tóxica, mucho más cardiovascular, mucho más metabólica, mucho más oncológica. No podemos ir en esta fase con un tratamiento inmunosupresor potente porque seguramente el injerto estará en impecables condiciones, pero nos quedaremos sin paciente por morbimortalidad cardiovascular o por el desarrollo de cáncer. Por lo tanto, hay que individualizar el tratamiento inmunosupresor, individualizarlo por categorías de pacientes, por categorías de trasplante y hay que individualizarlo desde el punto de vista temporal a lo largo de toda su evolución.
El segundo elemento importante a nivel de inmunosupresión y que hoy tenemos maniobras y fármacos y posibilidades es la monitorización inmunológica. Es evidente que hoy disponemos de determinados test, de determinadas herramientas como es el ELISpot, anticuerpos, Luminex, C1Q, que nos van a ayudar realmente a saber en qué nivel de riesgo inmunológico, en qué nivel de lesión inmunológica y en qué nivel de deterioro inmunológico de nuestro paciente. Ha aparecido hoy un trabajo que seguramente han leído en el New England un poco exactamente en este sentido. El papel de los anticuerpos fijadores de complemento, que son los que van a marcar seguramente el pronóstico y el riesgo de rechazo crónico humoral de nuestro paciente. No podemos ir a ciegas hoy ya en trasplante renal. La monitorización inmunológica resulta esencial si queremos realmente obtener un buen resultado a largo plazo. Y exactamente igual que la monitorización, la distinta terapia inmunosupresora. Como decíamos antes, hoy disponemos de un verdadero arsenal de fármacos inmunosupresores, fármacos específicos, fármacos que actúan sobre una diana en concreto en la prevención de los fenómenos celulares, de los fenómenos humorales, en el control del rechazo humoral, en el bloqueo del complemento, fármacos que tienen mecanismos de acción distintos que hemos de aprender a utilizarlo buscando la sinergia inmunosupresora y evitando el componente de toxicidad. Hoy disponemos realmente de un verdadero arsenal de fármacos inmunosupresores que hemos de combinar correctamente en cada paciente y en cada momento para obtener los mejores resultados. Y el último elemento que les quería comentar, que está también en nuestras manos, es el manejo médico, clínico, quirúrgico del paciente trasplantado renal. El paciente está en nuestras manos, debemos considerarlo globalmente de riesgo inmunológico, de riesgo cardiovascular, de riesgo oncológico, de riesgo quirúrgico, y el manejo correcto, preciso, colaborando los distintos especialistas, creo que resulta esencial para obtener realmente unos buenos resultados. En este manejo médico, un primer elemento importante es la monitorización del injerto. Monitorización basada, obviamente, en un seguimiento estricto de la función renal, creatinina, proteinuria, presión, aclaramiento estimado. Un seguimiento estricto de nuestro paciente resulta esencial. La práctica periódica de ecografías, de ecodoppler del injerto, semestrales, anuales o bianuales, creo que es importante también para darnos información de cómo está este injerto, del riesgo y de las posibilidades. Y finalmente, la práctica de biopsias de protocolo, práctica que sé que es compleja, práctica que sé que nos cuesta logísticamente, pero que nos va a dar una información precisa de cómo está este injerto, de cómo está evolucionando, de las potenciales lesiones de toxicidad, de recidiva o de lesión inmunológica. Hoy por hoy, la única manera que tenemos de saber cómo está el injerto renal de nuestro paciente es practicando biopsias de protocolo y definiendo si estamos delante de un riñón perfectamente histológicamente normal o tenemos lesiones de toxicidad, de recidiva o de lesión inmunológica. El segundo elemento importante es la prevención cardiovascular. No olvidemos el alto riesgo cardiovascular de todo paciente renal, pero especialmente del paciente trasplantado. Y en este sentido, creo que hay una serie de instrucciones y de factores básicas que debemos actuar y que debemos introducir. Un control estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, lípidos, diabetes, obesidad, claramente. Diabetes con un papel esencial
en la pérdida de injerto y en la morbimortalidad de nuestro paciente. Diabetes en general con un componente importante iatrogénica, calcineurínicos, corticoides, y que con clave realmente de intentar prevenirla podemos actuar y podemos minimizar. Obviamente, factores tóxicos cardiovasculares, tabaco, alcohol, hay que actuar y hay que prevenir y hay que insistir en nuestro paciente de intentar realmente limitar y moderar el alcohol y sobre todo abandonar el tabaco. El tabaco resulta tremendamente perjudicial, creo para todos, pero especialmente realmente para nuestro paciente a nivel de la esfera cardiovascular. Y finalmente, el uso de fármacos cardioprotectores. ¿Cuántos de nuestros pacientes están con dosis baja de aspirina? ¿Cuántos de nuestros pacientes tienen un bloqueo del sistema renina-angiotensina? ¿Cuántos de nuestros pacientes están recibiendo beta bloqueantes? En un paciente con alto riesgo cardiovascular, con mortalidad prematura de causa cardiovascular, todas estas medidas creo que resultan esenciales si queremos realmente retrasar y mejorar la supervivencia del injerto y también del paciente. El segundo elemento a nivel de mortalidad es el cáncer. El cáncer, ya lo hemos comentado, supone la segunda causa de muerte de nuestro paciente de manera muy anticipada respecto a la población general. El primer elemento es considerar a la población trasplantada con alto riesgo de cáncer. Y a partir de aquí, obviamente, intentar evitar y eliminar todos los elementos tóxicos relacionados con el cáncer y, de nuevo, especialmente el tabaco, una dieta excesivamente rica en proteínas, el sobrepeso, el tratamiento hormonal, el exceso de alcohol. Evitar todos estos elementos resultará importante realmente en la prevención del cáncer. Exactamente igual que la práctica de un screening rutinario de los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro paciente, ginecológico, el cáncer de piel, el cáncer de colon. La práctica rutinaria de técnicas de screening, de detección precoz, va a ayudar realmente a prevenir la morbimortalidad asociada al cáncer. Y finalmente, como ustedes saben, a nivel del cáncer, el uso de los fármacos inhibidores de mTOR de entrada en combinación con calcineurínicos o en conversión precoz nos va a ayudar realmente a minimizar el impacto negativo del cáncer, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. Y el último elemento que quería comentar y que también tiene un impacto negativo en los resultados son las infecciones oportunistas, especialmente las infecciones víricas, CMV, BK y otros virus. Por lo tanto, la profilaxis farmacológica precisa, cuando es necesaria, ayuda en esta tarea, especialmente en la prevención del citomegalovirus. Obviamente, la moderación y modulación del tratamiento inmunosupresor disminuye el riesgo de cáncer, pero también el riesgo de infecciones oportunistas en nuestro paciente. El uso de terapias antivirales se ha asociado claramente a menor morbimortalidad por infección oportunista y finalmente datos recientes también comentan que el uso de inhibidores de mTOR puede disminuir significativamente realmente la incidencia básicamente de citomegalovirus y virus BK. Todas estas medidas, todas en conjunto, trabajando coordinadamente, creo que nos puede ofrecer realmente la posibilidad de mejorar a corto y a largo plazo los resultados del trasplante renal. Es evidente que tenemos varias posibilidades futuras. La individualización de la terapia en base a datos genéticos del donante y el receptor va a ayudar en este propósito. Es evidente que biomarcadores que nos van a indicar el estatus inmunológico del paciente, el estado renal del riñón, van a ayudar en este propósito y finalmente determinados fármacos nuevos inmunosupresores como los bloqueantes de la coestimulación podrían también ayudar en este propósito.
Hoy por hoy, que estamos todavía en una fase preliminar en este sentido, creo que la única manera de mejorar los resultados del trasplante renal a largo plazo es el trabajo duro, diario y en equipo de cirujanos, nefrólogos, anestesistas, intensivistas, los compañeros de infecciones, los cardiólogos, intentando afrontar como una globalidad nuestro paciente, viendo al paciente y no solamente el injerto, e intentando realmente prevenir toda la mortalidad asociada y todos los factores que sabemos que a corto y a largo plazo van a ser negativos para el injerto y para el paciente. Con este trabajo en equipo global, entendiendo el paciente como el primer objetivo nuestro, creo que es la única manera que tenemos para prolongar y para mejorar los resultados del trasplante renal, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. Y esto es todo y muchísimas gracias por su atención.